Para empezar hoy, les dejé pensando sobre este tema de cómo volver la mecánica de Newton una mecánica escalar, que es el objetivo de lo que andamos investigando en este momento. Ese problema en particular lo resuelve este señor, Giuseppe Luigi Lagrange. Este señor es italiano, lo cual es interesante. Lagrange es este señor italiano. Él claramente hace todo su trabajo en esta universidad de corte francés y por eso aún su apellido lo traduce a Lagrange. Su apellido realmente es Lagrangia, por eso decimos lagrangiano, ¿verdad? Y no lagrangiano. De ahí es donde viene la palabra lagrangiano. Lagrangia quiere decir exactamente lo que suena en español, de la granja, ¿verdad? Entonces es apellido de la granja. Pero todo este trabajo lo hizo en esta universidad de corte francés. Él fue educado de alguna manera en esa visión del mundo francesa y por eso lo llamamos como Lagrange, aunque él es italiano, lo cual es un poco interesante. Este es un trabajo que él realiza en su libro de mecánica analítica, le da ese nombre. Entonces, muchas veces a esto que estudiamos le conocemos como mecánica analítica por esa razón, porque es ver la consecuencia misma del cálculo diferencial en la mecánica como tal. Este libro él lo publica en 1788, entonces es un trabajo de 1788. Vamos a ver lo que nos interesa ahorita. Habíamos dicho que lo que tenemos que hacer es, y lo que hizo Lagrange, fue partir de la segunda ley de Newton. Lo que necesitamos es una versión escalar de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton asegura que la fuerza es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, yo puedo ver esto como las entradas del vector. Simplemente que f sub i va a ser igual a la derivada de p sub i con respecto al tiempo. Esa es la misma ecuación. Ahora, y aquí es donde tomo el conocimiento que tengo hasta el momento. El único escalar que tengo relacionado a este tema es la energía. Entonces, nosotros sabemos que la energía cinética la podemos ver como un medio de m por x punto al cuadrado. Y lo que se vuelve interesante es que si yo derivo la energía cinética con respecto a x, vean que esa derivada respecto a x punto, esa derivada me da mx punto. Pero mx punto es exactamente el momentum. Dicho de otra manera, vean que si yo hago la derivada de la energía cinética con respecto a una coordenada i, punto, eso me va a dar p sub i. Entonces, tengo una relación, por decirlo de una manera, del momentum, que es este vector, con este escalar, que es la energía cinética.
Entonces, no hay nada extraño acá. Vean que yo también ya conozco una relación del vector fuerza con un escalar, que es la energía potencial. Entonces, ustedes también recordarán que la fuerza sub I va a ser igual a menos la derivada parcial del potencial con respecto a X sub I. Entonces yo tengo estos dos objetos que son escalares y los tengo relacionados con estas entradas del vector. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sustituir ambos en la segunda ley de Newton. Hago esa sustitución. Entonces, sustituyendo en la relación asterisco, vean que ocurre algo interesante. Me queda que menos la derivada de U con respecto a X sub I va a ser igual a la derivada parcial de t con respecto a X sub I punto. Pero derivada respecto al tiempo. ¿Lo ven? Y me queda esa relación. Pero ahora podemos observar algo interesante. Vean que al fin y al cabo necesito poder tener un objeto en común en estos dos casos. Vean que yo puedo querer ver cuánto vale la derivada de U con respecto a X sub I punto. Y yo sé, por definición de U, que esa cantidad es cero. Y vean que lo mismo pasa con respecto a la definición de la energía cinética. La energía cinética con respecto a la posición I también es cero. Y claro, yo puedo introducir en mi ecuación estos dos ceros. Es sumar cero. Entonces, mi relación realmente yo la observo de la siguiente manera. Tengo, ¿verdad? Introduciendo en la anterior, yo voy a tener que la derivada parcial de t con respecto a x sub i menos la derivada parcial en u con respecto a x sub i va a ser igual a la derivada total temporal de la derivada parcial de t con respecto a x sub i punto menos la derivada parcial de u con respecto a x sub i punto. Estoy sumando cero. Y ahora aquí puedo hacer una definición. Yo puedo definir, bueno, primero saquemos a factor común. Vea que podemos sacar las derivadas parciales a factor común. De t menos u, de la derivada total, de la derivada parcial
de t menos 1. Y ahora sí, puedo hacer la definición y llamar a esta cantidad L igual a t menos 1. Y esa cantidad L es la que llamo el lagrangiano. Y entonces vean qué interesante. Esto me queda que la derivada parcial de L con respecto a x sub i va a ser igual a la derivada total de la derivada parcial x sub i punto de L. Pero esto que está aquí es esta misma ecuación, ¿lo ven? Esta ecuación es esta ecuación. Es la misma ecuación. Lo único que hice fue aquí un reacomodo matemático. Pero vean que esto implica, y esto es la parte interesante, que la derivada parcial de L con respecto a x sub i menos la derivada total del tiempo respecto a L de x sub i punto debe ser igual a 0. Y eso que está ahí es la misma ecuación de Euler. ¿Lo ven? Es decir, por otro lado, agarramos la segunda ley de Newton, hicimos un procedimiento matemático y llegamos a la misma ecuación de Euler. Técnicamente, el nombre formal de esta ecuación es la ecuación de Euler-Lagrange. Es la ecuación de Euler-Lagrange porque vean que Lagrange está llegando por otro lado a la misma ecuación. Ahí están pegando los dos mundos. Estamos pegando la mecánica con el cálculo variacional, que fue lo que vimos la clase anterior. ¿Lo ven? Entonces, L es un variacional. ¿Lo ven? Esta cantidad que no tiene todavía significancia física es un variacional. Y viene de lo que sabemos del cálculo variacional. Dicho de otra manera, de alguna manera la segunda ley de Newton es idéntica a esta ecuación que está aquí. Por eso, a esto no es una nueva teoría en la mecánica o en la física. Esto es la misma teoría de Newton. No hay ningún problema que pueda resolver la teoría de Newton que no pueda resolver esa ecuación. ¿Lo ven? Es la misma ecuación, es el punto. Simplemente que ahora la cantidad que yo creo es una cantidad que es escalar, ¿la ven? Porque yo ahora ya no necesito hacer la sumatoria de fuerzas. Yo ya no necesito hacer la sumatoria de fuerzas, ¿lo ven? El carácter vectorial ahora es simplemente la cantidad de ecuaciones que tenemos en las variables del problema. ¿Lo ven? Y eso es ventajoso porque no necesito ninguna definición de lo que es un vector para este objeto. Lo que eran vectores ahora simplemente son un índice, una etiqueta en mis variables, en mis coordenadas. Y claro, Lagrange hace esto y se da cuenta y dice, mira, esto es el famoso cálculo variacional. Simplemente con una pequeña modificación. Voy a borrar por acá.
vean que aquí Lagrange se da cuenta que esta cantidad produce la misma ecuación. De Newton, de la mecánica. Y por eso a esto le llamamos mecánica analítica, ¿verdad? Tenemos una forma analítica de producir la misma ecuación de Newton. Él compara con el cálculo de variaciones. ¿Se acuerdan? El cálculo de variaciones nos alegaba que la integral de x1 a x2 de un funcional de y sub i con x, de y sub i prima con x, parametrizado en x, de x tenía que ser 0. Y entonces, claro, podemos hacer la comparación directa. Vean que aquí lo que tenemos es que nuestro parámetro realmente es el tiempo. Y que nuestra variable y sub i en función de x simplemente es la posición en función del tiempo. Y que nuestra y sub i punto con respecto a x no era más que la velocidad, que nuestro x punto en función de t. Y nuestro funcional no era más que el lagrangiano de x sub i, x sub i punto. Y eso es un poquito de lo que logra el formalismo de Lagrange. Claro, vamos a tener que aprender un par de cositas. Algo que no se ve tan claro aquí es este tema de las dimensiones, ¿lo ven? En el formalismo de Newton, las coordenadas juegan un papel muy importante. Están rígidas, están muy bien establecidas. Aquí hemos pasado de espacios, ¿se acuerdan? Cuando decimos que el formalismo de Newton está en el espacio físico y el formalismo de Lagrange está en el espacio de configuración, eso es lo que estamos diciendo. De alguna manera, la rigidez de las coordenadas las estamos ablandando. Y aún cuando nos vamos al formalismo de Hamilton, más adelante, ahí hay todavía más relajación con el tema de las coordenadas. Ya no están tan rígidas como las teníamos en el espacio en el espacio físico. Eso tenemos que aprenderlo. Tenemos que empezar a visualizar qué son esas entradas ahí y por qué eso nos da una ventaja
En la práctica, tal vez no es una ventaja conceptual, pero sí nos da una ventaja con respecto al formalismo de Newton mismo. Eso necesitamos entenderlo. Pero, antes de eso, resolvamos un problema con este formalismo lagrangiano. Evidentemente, para no hacer complicaciones, empecemos con un problema de una dimensión. Y vamos a irlo complicando conforme vamos estudiando esto. Vean que nuestro fin práctico es venir y aplicarle el concepto lagrangiano a todos los problemas de la mecánica, a lo que hemos venido estudiando en los anteriores 4 capítulos. ¿Sí? Pero empecemos por el caso más sencillo, que es complicado. Y ese caso es el oscilador armónico. Entonces, veamos a ver qué sucede con nuestro oscilador armónico. Entonces, veamos el caso del oscilador armónico en una dimensión. Vamos a empezar para resolver este tipo de problemas. Siempre lo que hacemos es ver las coordenadas. Siempre necesitamos ver qué pasa con las coordenadas. Ese es el primer tema. En este caso, como estamos trabajando en una dimensión, esto no lo vamos a saltar. Vamos a aprenderlo un poquito más adelante. Pero por ahorita, como estamos en una dimensión, no tenemos ese problema. Pero siempre el primer paso que vamos a hacer es un tema dimensional. El segundo paso que hacemos en esta tecnología es construir el lagrangiano. Básicamente, ese es el siguiente paso. El lagrangiano entonces va a ser la energía cinética menos la energía potencial. En el caso de un oscilador armónico, nosotros sabemos cuánto vale la energía cinética del oscilador y cuánto vale la energía potencial. En este caso va a ser 1/2 de la masa por x punto al cuadrado y la energía potencial es el viejo amigo menos 1/2 de k por x al cuadrado. Ahora, este lagrangiano es muy poderoso por lo que hemos hablado. Este problema, así se comportan la gran mayoría de fuerzas en el universo, como un acople de ese problema. Ese es el lagrangiano para ese problema. No hay ninguna cosa complicada acá. ¿Qué es el siguiente paso? Aplicar Euler-Lagrange. ¿Lo ven? Llamamos a la ecuación de Euler-Lagrange. La ecuación de Euler-Lagrange para este caso me pide encontrar la derivada parcial de L con respecto a X menos la derivada total del tiempo de la derivada parcial de L con respecto a X punto igual a 0. Así se ve la ecuación de Euler-Lagrange. Por esa razón, usualmente yo lo que hago antes de aplicarlo en Euler-Lagrange es calcular estas derivadas parciales.
las derivadas parciales en el espacio de configuración. ¿Lo ven? Entonces, eso es lo más usual. Usualmente primero calculamos la derivada parcial de L con respecto a X. Vean que para este caso nos da menos KX. Y después calculo la derivada parcial de L con respecto a X punto. Vean que en ese caso me da MX punto. Ya con las dos derivadas parciales en el espacio de configuración, sustituyo en la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces sustituyo en Euler-Lagrange. De tal manera que esto me asegura que menos KX menos la derivada total respecto al tiempo de mx punto tiene que ser igual a 0. Y claro, ya esto es la ecuación del movimiento, la que todos conocemos, simplemente la reacomodamos. Vean que reacomodando, esto va a ser simplemente mx punto punto más kx igual a 0, que es la ecuación diferencial que resolvemos para encontrar el movimiento en el oscilador armónico. ¿Lo ven? Hasta aquí espero haberlos maravillado. ¿Lo ven? Ya para este momento un físico debe estar maravillado. Llegamos a la misma ecuación diferencial sin escribir ni un solo vector. ¿Lo ven? Tenemos exactamente la misma ecuación diferencial sin haber necesitado un vector. ¿Lo ven? Cuando encontramos esta ecuación diferencial la primera vez, aquí en este curso, nos preocupamos por las posiciones del objeto. Nos preocupamos por ciertas cosas que ahorita no nos estamos preocupando. Entonces, espero haberlos maravillado. Matemáticamente ya debía haberlos sorprendido al volver la ecuación de Newton una ecuación escalar. Pero yo sé que a la juventud de ustedes eso tal vez no parece tan interesante. Pero ahorita espero maravillarlos. Y claro, espero que se sorprendan cuando resolvamos el mismo problema del plano inclinado que se mueve, ¿lo ven? Sin necesitar ningún vector. Ese problema tan complejo que aquí comentamos cómo es el que se come a los estudiantes de física general, no necesitamos establecer esos vectores. ¿Lo ven? Y a eso es lo que vamos en la búsqueda de este formalismo. Veamos otro ejemplo. Tomemos el péndulo simple. Ese es otro problema que se las trae. Bueno, como ustedes saben, ya con esta ecuación diferencial, de aquí encuentran la ecuación del movimiento, ¿verdad? Ustedes resuelven la ecuación diferencial, encuentran la ecuación del movimiento, esta ustedes ya saben resolverla, ¿sí? Ahora tomemos el péndulo simple.
Entonces, para el péndulo simple necesitamos escribir nuestro lagrangiano. Vean que nuestro lagrangiano, y aquí es importante que estemos todos de acuerdo, para el péndulo simple va a ser igual a un medio de m por L al cuadrado por teta punto al cuadrado menos mg por L de 1 menos el coseno de teta. Ese va a ser nuestro lagrangiano. Respiremos profundo, ¿verdad? No nos alteremos. Vean que eso es algo que no podemos hacer tan rápido en el formalismo de Newton. En el formalismo de Newton, si yo quisiera ver cómo es la energía potencial, yo necesitaría ver aquí el problema y darme cuenta que está parametrizado a partir de ese ángulo. ¿Lo ven? Aquí vamos a introducir un concepto muy importante, el concepto de grado de libertad. ¿Lo ven? Este objeto se mueve en un plano. Este diagrama, este sistema de coordenadas tiene dos dimensiones, ¿lo ven? Este tiene dos dimensiones, por eso genera aquí una curva. Entonces, esto tiene posición X y Y. Pero este problema solo tiene un grado de libertad. ¿Lo ven? Este problema solo tiene un grado de libertad. ¿Sí? ¿Cuál es? El ángulo. Solo se puede mover con un grado de libertad. Evidentemente ya saben cuál es la respuesta. Aquí hay una restricción, ¿lo ven? Yo estoy obligado que la partícula siempre se mueva con esta longitud L, ¿lo ven? Tiene que mantener ese radio. Entonces, si yo tengo un sistema al cual le estoy limitando el movimiento, tengo una ecuación de restricción. ¿Lo ven? Pero vamos paso por paso. Ahorita es darnos cuenta de esto, de los grados de libertad. El lagrangiano se escribe en los grados de libertad y no en las dimensiones del problema, ¿lo ven? Ese es el primer paso que tenemos que entender de los lagrangianos. Por esta razón, este lagrangiano solo está escrito en una dimensión, en teta. ¿Lo ven? ¿Verdad? El lagrangiano se escribe en los grados de libertad del problema. Espero que se demuestren que este es el lagrangiano. Eso es algo que ustedes tienen que pasar y entender que este sistema tiene este lagrangiano. ¿Sí? No es nada extraño, pero espero que se lo demuestren. ¿Sí?
¿Sí, sí? Y eso es algo que vamos a hacer. ¿Lo ves? Y ya, evidentemente, el spoiler. Yo tengo una restricción. Entonces voy a tener que llamar a multiplicadores de Lagrange. ¿Lo ves? ¿Sí? Yo lo puedo hacer en X y Y, pero necesito llamar a un multiplicador de Lagrange porque este problema tiene una restricción visto de esa manera. Exactamente. Entonces, ya con el lagrangiano, hacemos el mismo procedimiento. Primer paso, hacemos, voy a borrar por allá. Las derivadas en el espacio de configuración. Entonces, este problema solo tiene una coordenada que es θ, y entonces necesito la derivada parcial de L con respecto a θ, que en este caso es menos mgl seno del ángulo, y la derivada parcial de L con respecto a θ punto, que eso va a ser igual a ml cuadrado θ punto. Ya con esas derivadas sustituyo en la ecuación de Euler-Lagrange. Sustituyendo en Euler-Lagrange, obtengo que la derivada total del tiempo de m L cuadrado θ punto tiene que ser igual a menos mg por L seno del ángulo. Y claro, esta relación, si la reacomodo, voy a tener que θ punto, punto, más g entre L por el seno del ángulo tiene que ser igual a 0, que esta es exactamente la ecuación diferencial de nuestro péndulo simple. ¿Sí? Que ustedes saben que para pequeñas oscilaciones el seno se aproxima a 1. Y es la ecuación que les preguntamos en el examen. Es interesante porque esta ecuación diferencial no tiene dimensiones. ¿No ven? No tienen las dimensiones que solían tener las otras. Esta tiene dimensiones de segundos cuadrados, bueno, segundos a la menos 2. Bueno, no tiene unidades de aceleración. ¿Por qué? Bueno, por eso mismo, porque nos estamos quitando de encima esa rigidez de las coordenadas que tenía el espacio físico. ¿Qué más? Vean algo importante que aquí pasa desapercibido. Vean que el lagrangiano
tiene esta cantidad MGL. ¿Lo ven? Esa cantidad no influye en el resultado del problema. Y esto es algo que va a ser muy poderoso más adelante en la física. Vean que el lagrangiano, como tal, tiene el mismo resultado que si yo hubiera usado este lagrangiano. Este lagrangiano da el mismo resultado acá. Ustedes lo pueden observar. Como yo calculé las derivadas parciales, este pedacito menos MGL, ese pedacito da 0 en ambas derivadas parciales, ¿no? Entonces, realmente este lagrangiano da el mismo resultado que este lagrangiano. Ahora, eso no es extraño, ¿lo ven? Porque el problema que estamos resolviendo es el problema de minimizar un funcional. ¿Lo ven? Entonces, no es extraño que esto pase, pero esto va a ser muy útil en la física. Tenemos que introducir un concepto adicional. Vamos a hablar de coordenadas generalizadas para seguir avanzando. Voy a borrar acá. Vamos en esta idea de coordenadas generalizadas a tomar ventaja de la flexibilidad de especificar las coordenadas si tenemos n partículas, ocupamos tres n radios vectores para especificar las posiciones. Pero si tenemos m restricciones,
decimos que tenemos S igual a 3n menos m grados de libertad. ¿Qué es lo que acabamos de ver en el péndulo? En el péndulo solo tenemos una partícula. Entonces, n es igual a 1. Entonces tenemos 3 menos m. ¿Qué restricciones tenemos en el movimiento del péndulo? Bueno, lo obligamos a moverse en un plano. Eso es una restricción. Entonces necesitaríamos 2 grados de libertad. Pero tenemos otra adicional, que lo obligamos a estar atado a la cuerda. Entonces, otra restricción más. Entonces, para el péndulo, tenemos un solo grado de libertad, porque tenemos 2 restricciones en ese problema. Realmente solo necesitamos S coordenadas que describan completamente los estados del sistema. A estas coordenadas le llamamos coordenadas generalizadas. Q sub I. Y claro, hay un conjunto infinito de coordenadas generalizadas. Voy a borrar por acá. A los Q sub I punto se le conocen como velocidades generalizadas. Entonces, por ejemplo, yo tengo que mi X y va a ser función de un QJ
y un tiempo. Y que mis x y punto van a ser función, y aquí la parte importante, de los q sub i, de los q sub i punto, perdón, de los q sub j y los q sub j puntos y del tiempo. ¿Lo ven? Ahí terminan combinados. Dicho de otra manera, si invertimos, los QJ van a ser igual a QJ de una función de los XY y del tiempo, y que los QJ punto van a ser una función de los XY, los XY punto y del tiempo. Veamos un ejemplo de este tema de las coordenadas. Este que les gusta a ustedes. Encuentre un conjunto de coordenadas generalizadas para una partícula moviéndose en la superficie de un hemisferio de radio R. Ese es el problema, ¿se acuerdan del iglú? Tienen el hemisferio y la pelotita moviéndose. Ese lo vamos a resolver, pero por ahorita nada más queremos las coordenadas generalizadas. Vean que ese problema tiene una restricción. ¿Lo ven? La restricción es exactamente moverse en la superficie. Eso quiere decir que las posiciones tienen que cumplir esto. ¿Se acuerdan? Las ecuaciones de restricción las escribimos igual a 0. ¿Sí? Entonces sí, esto es exactamente la ecuación del hemisferio. Pero claro, vean ahora qué pasa con mis coordenadas generalizadas. Yo puedo definir Q1 como X entre R, Q2 como Y entre R y Q3 como Z entre R. Pero claro, esto implica
que Q1 cuadrado más Q2 cuadrado más Q3 cuadrado menos 1 sea igual a 0. Y claro, aquí es donde ocurre lo que sospechamos. Q3, gracias a esta ecuación, está totalmente determinada. Q3 siempre va a valer la raíz de 1 menos Q1 cuadrado menos Q2 cuadrado. Donde claro, Q1 es X entre R, Q2 es Y entre R, y Z es la raíz de R cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado. Para nuestro problema. Y así es como se ve las coordenadas generalizadas para ese problema. Tenemos dos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora hagamos el problema del péndulo. Y quiero que piensen en ese. ¿Cómo se ve ahora el lagrangiano del péndulo si no estamos en coordenadas generalizadas? ¿Cómo se ve el lagrangiano del péndulo en X y Y? ¿Qué forma tiene? Y con eso empezamos la próxima clase.